Dios te bendiga, hermano y hermana. Bienvenido a la Iglesia Cristiana Betel. Han pasado más de 60 años desde que nuestros hermanos fundadores han construido esta obra, a la que llamamos Betel. Dios los ha llamado a su presencia y nuestro hermano Pablo Ramos ha sido quien ha tomado la estafeta para pastorear a su iglesia. Han pasado varios años y la Iglesia del Señor sigue creciendo en gracia y en espíritu, siempre apegados a las Sagradas Escrituras. Al día de hoy, nuestra congregación se ha levantado y sigue apoyando a misiones dentro y fuera del área. Desgraciadamente, nuestro templo tiene las puertas cerradas por la contingencia y hemos estado llevando a cabo transmisiones en nuestras redes sociales. Esto con el fin de llevarte hasta sus hogares la palabra de Dios. La Iglesia del Señor sigue en pie y con la colaboración de la misma hemos hecho esto posible. Les pedimos en el amor de Dios que nos apoyen siguiendo nuestras cuentas oficiales y comentando cada transmisión, tanto clase dominical como nuestros cultos generales. De la misma manera, apoyando a nuestros pequeños a seguir cada clase y su respectivo trabajo manual. Hermanos, estemos firmes y confiados en el Señor, orando, ayunando y levantando en cada hogar un altar de alabanza y adoración a nuestro Dios. Recordemos seguir las indicaciones de nuestras autoridades. La Biblia nos dice en Romanos 13:1: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que, hermanos, demos gracias en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Dios te bendiga, amado hermano. Me alegro una vez más poder estar aquí para alabar a nuestro Señor, para escuchar de su palabra. Siempre es hermoso escuchar el consejo de nuestro Señor y llevarlo a cabo. Voy a invitarte a que abras tu Biblia en el Salmo número 28. Dice así la palabra de Dios: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque, como dice este salmo, tú has sido nuestra fortaleza, Señor. Tú has sido nuestro escudo y nuestra salvación, Señor. Te damos gracias porque estamos gozosos, Señor. Estamos alegres, Señor, de que tú has estado con nosotros, Señor. Tú has permanecido fiel y nos has ayudado, Señor. No nos ha faltado el pan de cada día, Señor. Te alabo, Señor, te bendigo, te exalto, Señor. Te ruego que nos permitas, Señor, en esta tarde, Señor, a poderte alabar, que tu espíritu se pueda sentir en nuestros corazones, Señor, que tu presencia nos abrace, Señor. Yo te ruego, Padre bendito, que sigas con cada uno de mis hermanos que se encuentran en sus hogares o con mis hermanos que ya han entrado a trabajar, Señor. Cuídales en su camino y darles esa fortaleza, Señor, ese ánimo de seguirte buscando, Señor, porque tú eres nuestro refugio, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a entonar en esta tarde unos estribillos, unos cantos. Este primero es como el siervo. Como
como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Bien, mis hermanos, en esta tarde vamos a aprendernos un canto nuevo. Dice así, este canto se llama El Reino de los Cielos. Cielo se ha acercado, consiste en poder y Dios lo ha dado. Enfermos son sanados, muertos levantados, el reino de los cielos ha llegado. Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, el reino de los cielos se ha manifestado. Cautivos son librados, perdidos rescatados, el reino de los cielos ha llegado. Ha llegado.
paz en el Espíritu Santo. El reino de los cielos se ha manifestado. Cautivos liberados, perdidos rescatados. El reino de los cielos ha llegado. Sí, el reino ha llegado. A su pueblo el Señor ha visitado. Sí, el reino ha llegado. Maravillas y prodigios ha mostrado. Sí, el reino ha llegado. A su pueblo el Señor ha visitado. Sí, el reino ha llegado. Maravillas y prodigios ha mostrado. Es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Bien, mis amados hermanos, nuevamente agradecemos al Señor que nos permite estar delante de ustedes. Se oye, ¿verdad? No sé, aún yo al expresarlo, estar delante de ustedes, pero delante de ustedes, mis amados hermanos, porque ahí donde se encuentren, ahí participan pues de la presencia a través de este medio de su servidor. Ahí donde usted se encuentre, la palabra de Dios viene a su corazón, viene a su vida. Aquí donde yo me encuentro, puedo vislumbrar el semblante de cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y gozarnos y alegrarnos en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que ha formado ello en cada uno de nosotros? La presencia de su Santo y bendito Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones, que lleva, que provoca ese sentir en mi corazón de que a pesar de la distancia, a pesar de donde usted se encuentra, a pesar de donde yo me encuentro, pero como uno solo, podemos gozarnos y unirnos en la adoración a nuestro Señor. Antes de ir a la palabra, yo quiero, como todo, como siempre, venir delante del Señor y pedir que la presencia del Señor apruebe todo lo que habremos de llevar a cabo, que sea su presencia hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que sea quien traiga a cada uno de nosotros aquello que necesitamos a través de la consideración de su palabra. Cierre sus ojos y vamos a ponernos en las manos del Señor y que Él ministre su corazón, mi corazón, su vida y mi vida en esta hora. Mi Señor, venimos ante su presencia en esta hora, Señor, sabiendo que es usted en nosotros, que es usted con nosotros, que donde quiera que estamos, ahí esa presencia suya se derrama, se deja sentir. Permite que seamos receptivos de la palabra suya, que nuestros corazones, Señor, sean sensibles, que nuestros corazones participen, reciban de la bendición que usted tiene para cada uno de nosotros. Como el agua, como el pan, Señor mío, que calma, que sacia nuestra hambre, nuestra sed. Así es su palabra, mi Señor, así es su palabra, que viene y conforta, que alienta, que da ánimo, que alimenta, que sustenta, que da el crecimiento en cada uno de nosotros, que lleva a cabo todo aquello, porque así es su palabra, mi Señor. Y por lo tanto, ante usted venimos, por lo tanto, agradecemos, Señor mío, esta bendición y esta oportunidad que usted nos da de estar delante de usted. Yo, Señor mío, me pongo en sus manos, rogándole que la presencia suya sea en mi vida, me use, Señor, para honra y gloria de su santo y bendito nombre, pero que asimismo para cada uno de mis hermanos, para cada uno de su pueblo, traiga, Señor, la enseñanza, la exhortación, el consejo que requerimos cada uno de nosotros, mi Señor. Padre mío, en sus manos estamos en esta hora
Y yo le ruego todo humildemente en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, antes de ir a la palabra, en días pasados en la predicación que llevamos a cabo y que leímos precisamente la carta de Santiago y que considerábamos acerca de ello en el capítulo 5, considerábamos en la predicación pasada el versículo 13, pero que comentaba yo que habremos de seguir viendo acerca de esto. Y hoy vamos a considerar el versículo número 14. Y como tema lo he titulado en esta hora con una pregunta. ¿Puede el cristiano enfermarse? ¿Puede el cristiano enfermarse? ¿Y esto por qué? Porque a través de los días, a través del tiempo que llevamos ministrando de la palabra del Señor, escuchamos un sinfín de pensamientos, escuchamos un sinfín de enseñanzas, consideraciones de cada uno de algunos de mis amados hermanos, y que expresan que nosotros no debemos de enfermarnos porque tenemos el médico de médicos, que es nuestro Señor Jesús. Y es cierto, hermano, es cierto. Pero como decía yo también la vez pasada, no vamos a considerar lo que oímos, lo que se dice, ni lo que yo digo, sino lo que la palabra del Señor nos enseña. Y es precisamente por ello que el tema en esta tarde se titula ¿Puede el cristiano enfermarse? Aparte de ello, algunos hermanos osados, no puedo llamarlos de otra manera más que osados, ¿verdad? Con esa osadía que tiene cada uno de ellos, Dios me les bendiga a cada uno de ellos, declaran, decretan, en fin, esto es, ordenan lo que se tiene que llevar a cabo, o lo que quieren que se lleve a cabo, o que Dios lleve a cabo. Déjame decirte, hermano, hermana, que nosotros no podemos decretar, no podemos declarar, simple y sencillamente porque el único que puede y da sus decretos, y que los tenemos aquí en la palabra del Señor, es Dios mismo, es nuestro Dios, es el que decreta, es el que declara. Nosotros no podemos forzar al Señor a que haga algo, a que lleve a cabo lo que nosotros pensamos, a que lleve a cabo lo que nosotros queremos, no, mis hermanos. Entonces debemos de tener en cuenta ello, y que haya el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría del Señor mismo en cada uno de nuestros corazones, y no nos dejemos arrastrar. Más que nada por eso la predicación en este sentido, en esta tarde. Que no nos dejemos arrastrar por estas situaciones, por estos pensamientos, por estos engaños, porque no es otra cosa más que engaños. Y como siervos, como ministros del Señor, porque esos somos nada más ministros que damos, que servimos, es nuestra obligación traer la enseñanza, traer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y no caer en esas situaciones erróneas, en esos pensamientos erróneos, equivocados. Es nuestra obligación, es mi obligación precisamente llevar a cabo ello, descubrir, enseñar. Vuelvo a repetir, con respecto a lo que la palabra del Señor me ordena. Y si a mí la palabra del Señor me ordena esto, también la ordenanza es para ti. También la ordenanza es para cada uno de los que escuchamos la palabra del Señor. Ahora sí, déjame llevarte a Santiago nuevamente en su capítulo 5, pero hoy en el versículo 14. Dice el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bien, por principio de cuentas, cuando vemos acerca de la expresión de este versículo, ¿está alguno enfermo entre vosotros?
viene esa pregunta, ¿por qué? Pero la misma pregunta no nos hace ver, no viene el entendimiento, ¿verdad? O la comprensión cuando leemos la palabra del Señor, que si estamos en enfermedades porque por X causa que no debiese de haber sucedido, no, simple y sencillamente mostrándome que también como cristianos va a llegar ese día en la cual, bueno, habremos de caer en esta situación, en esta necesidad que habrá de traer a cada uno de nuestros cuerpos, óyelo bien, que no de nuestras almas, y eso es lo que vamos ahorita a comentar, a considerar acerca de ello. Esta situación que habrá de afectar nuestro cuerpo, que no nuestra alma, sino nuestro cuerpo. Por eso dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y como veíamos en días pasados de nuestra predicación, la respuesta, oren, orar, pedir. Dice la palabra del Señor, pedid, dice, os dará. Entonces, debemos de orar por el enfermo, porque también en algunas ocasiones hemos escuchado que como cristianos no tenemos que ir al doctor, que no tenemos que tomar medicinas, que no tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer aquello. No, hermano, dentro de la enseñanza de la palabra del Señor, que es clara, como he dicho, no se nos prohíbe nada de ello. No se nos prohíbe nada de ello. Porque si alguien está enfermo, entonces en este día, pues ¿qué puede decir? No puedo ir o no debo de ir a ver al doctor porque caigo en pecado. No es así, hermano, no es así. Por eso vuelvo a repetir lo importante que es para mí la responsabilidad que conlleva en que la enseñanza de la palabra del Señor sea dada a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Sin duda, hermano, en el cristiano, así como en el que no lo es, porque esto es para todos, tanto en el que cree en Cristo como en el que no cree en Cristo, ¿verdad? Es algo que lo va a alcanzar, es algo que lo va a tomar también, es algo que también le va a afectar. Habrá de tener consigo esto, la enfermedad. Pero también, hermano, como hemos dicho, para aquellos que no confían en el Señor, afecta tanto físico como espiritual, como familiar, como económico, en fin, afecta a todos los aspectos de nuestra vida o de su vida. También como cristianos, también afecta quizá también todas estas áreas en cada uno de nosotros. Pero lo importante, lo maravilloso que es para ti y para mí, que nuestra confianza está en Dios, que nuestra esperanza está en nuestro Señor, que todo aquello que involucra nuestra vida física, espiritual, material, económica, está en las manos del Señor. Entonces vuelvo a repetir, aquel que dice que como cristianos no debemos de enfermarnos, no debemos ir al doctor, no debemos tomar algún medicamento, no, hermano, no. Vayamos a la palabra del Señor, que ella es la que tiene la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Y esto, vuelvo a repetir, lo expreso porque las expresiones que escucho, ¿verdad?, de repente de alguien, no, es que no vayas al doctor porque ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está esto? Sí, hermano, tenemos fe, o quizá no tenemos fe, qué sé yo, pero no estamos pecando, no estamos haciendo nada que vaya contra aquello que Dios ya ha establecido, porque si no, Dios no hubiera permitido que la ciencia aumentara, Dios no hubiera permitido que hubiera médicos que se preparasen, ¿verdad?, que conociesen plenamente el cuerpo humano, no lo hubiera permitido el Señor, ¿verdad?, o fuese claro en la palabra del Señor con respecto a ello. No, mis amados hermanos, entonces por eso vuelvo a repetir, para mí la importancia de traer esta enseñanza el día de hoy. ¿Puede el cristiano enfermarse? Ya vimos que sí. Pero vamos a la palabra del Señor y de dónde encontramos todo esto. ¿De dónde viene, verdad, esto
de la enfermedad del ser humano, y como decíamos, y que cristianos y no cristianos no estamos exentos de padecer algún mal. ¿Verdad? Esto como consecuencia, pues primeramente de la desobediencia de Adán. De ahí es donde proviene toda esa situación, de ahí es de donde proviene todo aquello que debilita nuestro cuerpo, de todo aquello que como consecuencia del mismo pecado de este varón, pues nos lleva o habrá de llevarnos a ese término. Que nadie quisiésemos, que nadie quisiésemos quizá experimentar, pero que como cristianos sabemos que lo vamos a tener que experimentar. Porque al ser sentencia, decreto, ahí sí entra el decreto, de parte de Dios, tiene que cumplirse, tiene que llevarse a cabo. Y aún cuántas veces no hemos expresado al leer la palabra del Señor que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es necesario. Al considerar ello, también en algunas ocasiones hemos visto de la necesidad de ello, porque el cuerpo al debilitarse, al enfermarse, al venir con esa carencia, al tener esa situación difícil, llega el momento en que es insoportable. Llega el momento en que el enfermo expresa: mejor me fuera a morir, mejor me fuera ya, quitarme de sufrimiento, porque también la enfermedad provoca ese sufrimiento, provoca esa situación, ¿verdad?, de desesperanza, de agotamiento, de hastío, en fin, aún por la vida misma. Entonces, hermano, hermana, si habremos de vivir ello, y tú y yo que confiamos en el Señor, que esperamos en el Señor, bueno, pues debería de tranquilizar, ¿verdad?, de traer paz, de traer seguridad, confianza en cada uno de nuestros corazones, porque ciertamente dice la palabra del Señor que la muerte entró por un hombre. Lo que hemos visto por Adán, pero también por un hombre entró la vida eterna, y esta es por Cristo, por nuestro Señor Jesucristo. Y aún su palabra nos dice que el Señor mismo expresó: y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero también entender que no aquí en este mundo, no aquí en esta tierra, no aquí donde nuestro cuerpo se debilita, se cansa, se vuelve inútil. No, hermano. ¿Para qué quisiéramos una vida eterna aquí en esta tierra, en una cama, con el dolor, con la situación difícil? Yo creo que muchas veces hemos escuchado que el enfermo expresa: es que esto ya no es vida. Y es cierto, eso no es vida. Y el Señor no quiere que ello suceda, que ello venga a la vida de sus hijos. No, el Señor, ¿verdad?, quiere aún librarnos de todo ello. Entonces, esperar, confiar en el Señor, porque le hemos recibido, le tenemos en nuestro corazón, participamos de Él. Y eso es algo maravilloso. Bien, mis amados hermanos, sigamos viendo lo que la palabra del Señor trae para cada uno de nosotros. Como decíamos, la sentencia que vino de parte del Señor. La enfermedad aún también puede ser el medio, hermano, puede ser, ¿verdad?, el medio para que un día estemos reunidos con el Señor. Para que un día, pues dejemos todo esto y ya estemos en la presencia del Señor. Expresamos que es un gozo, una alegría recibir al Señor, tener al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero no queda nada más aquí en lo que habremos de participar en este mundo. No, hermano. Es necesario que haya ese cambio en cada uno de nosotros, que haya esa transformación, que haya aquello que necesitamos, aquello que requerimos para plenamente alcanzar la promesa de parte de Dios. Cuando el Señor dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis, está incluido esa situación que habremos de atravesar, que habremos de cruzar, que habremos de vivir, que habremos de experimentar, que habrá de llevarnos a la presencia misma del Señor, hermano. Entonces, como estamos considerando, ¿verdad?, que la enfermedad puede ser el medio, entonces, por lo tanto, debe de haber el entendimiento, decía yo, del por qué de repente sufrimos esto.
pero también considerar el propósito de parte de Dios, porque Dios tiene un propósito aún también en esta situación que vivimos, en esta situación que experimentamos. ¿Qué propósito tiene el Señor? Vamos a ver uno de los propósitos que también vemos y por lo cual también no debemos de cesar de orar. Debemos de orar por el enfermo, debemos de orar por el que se encuentra en esa situación difícil. Sí, mis amados hermanos. Yo quiero llevarlo al Evangelio según San Juan, en su capítulo 9, y en su versículo de 1 al 3, vamos a ver lo que dice. Dice, y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces también es un propósito por el cual de repente viene la enfermedad, por el cual Dios permite esta situación. Bueno, veíamos uno quizás sea el medio para que estemos con él, para que nos vayamos, para que dejemos este mundo y estemos con él. Y eso sin duda habrá de suceder algún día. Pero otro de los propósitos de Dios también es para que la gloria del Señor, para que las obras de Dios, para que el poder de Dios, para que la presencia de Dios se manifieste. Entonces, por eso es que debemos de orar, mis hermanos. Porque quizá no entendemos el propósito del Señor. Como decíamos, quizá siempre nuestra oración, nuestra plegaria, es que Dios sane nuestras dolencias, Dios sane nuestras enfermedades, y en fin. Quizá el propósito de Dios sea llevarnos con Él. Y este sea el medio por el cual habremos de partir con Él. Pero quizá sea el medio o sea el propósito de Dios mostrar su poder y que los demás vean que en el Dios que confiamos es un Dios todopoderoso. Y si oramos, Él nos puede sanar. Entonces aquí vamos considerando esto, hermano. Como en una balanza, ¿verdad? No puede cargarse hacia ningún lado más, ni al otro. Ambos están equilibrados dentro de lo que el propósito que Dios tiene y que, como he dicho, quizá no entendemos, pero que Dios nos va a mostrar, que Dios nos habrá de enseñar, que Dios habrá de manifestarse en cada uno de nosotros, haciéndonos entender precisamente acerca de ello, para que Dios se manifieste, para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Bueno, entonces, por eso decía yo, hermano, sé que me voy a enfermar y que quizás sea el propósito llevarme al Señor, pero mientras tanto tengo que orar. Mientras tanto tengo que orar. Hay un ejemplo bien claro y rápidamente nada más se lo comento. Con respecto a David, a su hijo que tuvo con Betsabé en pecado, y que dice la palabra del Señor que el niño estaba enfermo, y ahí estaba en esta situación difícil este bebé, y que David oraba y ayunaba, y en fin, todo lo que llevaba a cabo David. Pero dice que el Señor se llevó al pequeño, y que hubo un cambio de actitud en él, y que los demás que le rodeaban ni siquiera lo comprendían el porqué. Decían, bueno, cuando el niño aún estaba vivo, él lloraba, en fin, estaba enfermo, llevaba a cabo esto, pero ya se murió, ahora va a estar peor. No, porque cuando ya muere este bebé, este niño, hubo la comprensión plena en el siervo del Señor, que había sido la voluntad de Dios llevárselo, y que ya no podía hacer nada. Entonces, así mismo en cada uno de nosotros, pedirle al Señor que muestre el propósito, el por qué vivimos en esa situación. Si es para que seamos llevados a su presencia o es para que sea manifestado su poder en cada uno de nosotros. Maravillosa es la enseñanza, hermanos. Maravillosa es entonces la enseñanza de parte de Dios que viene a través de su palabra para cada uno de nosotros. Y vuelvo a repetir, y vamos a seguir viendo precisamente acerca de lo que Dios tiene para nosotros, y que, como decíamos al poner por nombre a este tema,
¿Puede el cristiano enfermar? Ya estamos viendo que sí. Pero que entendamos el propósito de ello. Bien, quiero llevarlo a otro pasaje de la palabra del Señor para que venga la enseñanza plena a cada uno de nosotros con respecto a lo que estamos considerando. El propósito de Dios, si el cristiano puede enfermarse, si habrá de enfermarse. Y como decíamos, que esto aliente tu corazón, hermano. Porque tú y yo creemos en Cristo, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Dice ahí en el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 13, parte del versículo 14. Voy a leerlo. Segunda de Reyes, capítulo 13, la primera parte del versículo 14. Y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y estaba enfermo. ¿Por qué no decretó? ¿Por qué no declaró sanidad? ¿Vas entendiendo, hermano? ¿Vamos entendiendo, mis amados hermanos, acerca de esto? Porque Dios así lo ha establecido. Dios así lo ha declarado. Dios así lo ha decretado. Dice, murió Eliseo de la enfermedad que padecía. ¿Somos más que Eliseo? Quizá altercamos con el Señor más que Eliseo. Quizá sí. ¿Y cuántas veces no hemos sido testigos? Yo he sido testigo, desgraciadamente, porque de repente hemos ido a sepultar amados hermanos y por ahí nos topamos con alguien que también, quizá no cristiano, quizá alguien que no tenía confianza en el Señor, que no le conocía, que también pues está viviendo ese trance de dolor, de angustia, de ir a sepultar a su ser querido. Y vemos el dolor, la angustia, el lloro, la desesperación de la gente. Y que aún los familiares quieren arrojarse ahí a la fosa donde su familiar pues es depositado. Aún ellos mismos quisieran arrojarse ahí. Gente que no tiene a Dios en su corazón, gente que no conoce, gente que no tiene el entendimiento de que es algo inevitable. Pero siendo inevitable, el consuelo que tenemos de parte de Dios en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nosotros. ¿Podemos enfermarnos? Sí, nos podemos enfermar. ¿Puede el Señor sanarnos? Sí, puede sanarnos. ¿Quiere el Señor sanarnos? Ahí sí hacemos un paréntesis. Y yo quiero llevarlo nuevamente a la palabra del Señor. Y ahí sí, nuevamente, vamos a la palabra de el Señor. Yo quiero llevarte ahí a lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo, en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a considerar lo que la palabra del Señor nos dice, que usted y yo lo sabemos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí está la invitación de parte del Señor para cada uno de nosotros. Y el por qué tenemos que orar, porque la invitación de parte del Señor es que lo hagamos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Mientras tanto, entonces tenemos que hacerlo. Y recalco esto porque no sabemos el propósito de Dios, quizá no lo conocemos, no hay el entendimiento en cada uno de nosotros. Entonces, mientras nosotros tenemos que orar, pedir. Como decía yo y ponía yo el ejemplo de David. Como no sabemos el propósito, como no tenemos el entendimiento, como no tenemos la comprensión, mientras suceda una cosa u otra,
debemos de clamar delante del Señor. Debemos de venir delante de Dios y echar mano también de esa promesa, hermano. Y sin duda hemos sido testigos de ello en algunas ocasiones, de que oramos por el enfermo y el enfermo sana. Y alabamos y glorificamos al Señor, y alabamos y bendecimos su nombre, porque el Señor se ha manifestado, porque el Señor ha llevado a cabo, ¿verdad?, su propósito. La alabamos. Pero también cuando el Señor sana, debe de haber en cada uno de nosotros ese mismo sentir, ese mismo deseo de alabar y de glorificar al Señor, por muy doloroso, perdón, por muy difícil que sea, tenemos que llevarlo a cabo, mis amados hermanos. Es necesario que lo hagamos. Es necesario que haya ese entendimiento en cada uno de nuestros corazones, mis hermanos. Si pedimos, habremos de recibir. Si pedimos y no recibimos, debemos de alabar y de glorificar al Señor. Esto es, si oramos y recibimos, debemos de alabar al Señor. Y si oramos y no recibimos, debemos de alabar al Señor. Porque siempre que oramos queremos que el Señor, ¿verdad?, no conforme a su voluntad, sino conforme a la nuestra, sea la respuesta. Y de ahí que, aún como cristianos, viene esa situación de duda, de desaliento, de desánimo. No, pues yo creo en el Señor, y el Señor no contestó mi oración, y el Señor no contestó mi plegaria, y el Señor esto y aquello. No, mi amado hermano. Porque cuando viene el entendimiento pleno a nuestro corazón, a nuestra vida, el orar para que el enfermo sea sano, y si el Señor se lo lleva, he predicado en algunas ocasiones o en varias ocasiones, que el Señor se lleve al enfermo es parte de la sanidad que Dios provee para aquel que se encuentra sufriendo. Es parte de la sanidad, o más que parte, es la respuesta a la necesidad que tenemos, a la petición, a la plegaria que estamos llevando a cabo. ¿Difícil, hermano, hermana? Quizás sea difícil, pero decía yo, debemos cada uno de nosotros dar gracias al Señor, sea que recibamos o sea que no lo recibamos. Quiero llevarte ahí a Primera de Juan, primera carta de Juan, donde trae luz la palabra del Señor, como siempre, a cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 5, en su versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Cristo. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos una cosa conforme a su voluntad. Aquí no dice conforme a nuestra voluntad, conforme a mi deseo, conforme a lo que yo quiero, conforme a lo que yo pido. No, hermano. Conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos. Fíjese nada más, mi amado hermano. Cuán completa, cuán grande y maravillosa es la enseñanza de parte de Dios para mi vida. Y yo quiero, y por eso participo de la misma tu vida. Que tengamos ese entendimiento, esa comprensión. Lo dice en la palabra del Señor, nos exhorta a ello. Y esa es la confianza que tenemos. Debemos de tener esa confianza. Debemos de tener esa esperanza. Debemos de saber que lo que el Señor lleva a cabo es lo que nos conviene. Es aquello que conviene a tu vida, es aquello que conviene a mi vida. Dice, y sabemos, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, ¿y lo demás no lo escucha el Señor? Sí, ¿cómo no? Sí escucha todo lo que le pedimos, pero no todo conviene a cada uno de nosotros. No todo conviene a tu vida, no todo conviene a mi vida. El Señor sabe lo que te conviene, el Señor sabe lo que me conviene.
Y eso es lo que el Señor trae para cada uno de nosotros, para cada uno de los que venimos delante del Señor. Dice el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que Él nos oye, hermano. Hay la confianza en mi corazón que Él nos oye. Oramos y sabemos que el Señor nos está oyendo. Ora y ten presente en tu corazón que Dios te está oyendo. Ten confianza en tu corazón que Dios está oyéndote. Pero que la respuesta a sí mismo vendrá conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y nada más eso nos dice la palabra del Señor. No, mi amado hermano, no. Ampliamente nos habla a ti y a mí. Ampliamente. Y yo quiero llevarte a otra cita en esta hora que trae precisamente lo que estamos comentando. La enseñanza, el aliento a cada uno de nosotros, todo aquello que necesitamos, todo aquello que requerimos. Que haya el entendimiento, la comprensión, la aceptación, más que nada, mi amado hermano. La aceptación, porque muchas veces no quedamos conforme. Muchas veces no quedamos conforme y aún con lo que se nos regala, en cuántas ocasiones no nos conformamos, no estamos satisfechos, ni aún lo que se nos da, lo que se nos regala, lo que se nos obsequia. Y en muchas ocasiones así somos delante del Señor, mi amado hermano. No. Conformémonos, hermano. Conformémonos, esto es, aceptemos plenamente lo que el Señor nos da. Dice en Romanos 12:2, hermano: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos muestra entonces que el mundo, las situaciones que vivimos, todo aquello que nos rodea puede hacer que nos hagamos al pensamiento, que nos hagamos al sentir de lo que nos rodea. No, mi amado hermano, no. Que aquí haya el entendimiento, la comprensión en nuestra mente, en nuestro corazón, de la voluntad de Dios. Dice su palabra, la cual es agradable y perfecta. ¿Y qué más pudiéramos hablar? Fíjate, hemos visto nada más medio versículo de Santiago, hablando acerca del enfermo. Quizá no nos dé tiempo a considerar aún, ¿verdad?, lo que sigue diciendo ese versículo. Llame a los ancianos de la iglesia y únjanlo con aceite y oren. Y que el Señor puede sanar. El Señor lo puede hacer. Pero mi enfoque con respecto a lo que la palabra del Señor nos enseña en esta tarde es acerca de la voluntad de Dios, de lo que Él habrá de llevar a cabo para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto me lleva a considerar, hermano, en alguna ocasión decía yo a alguien que, bueno, su familiar estaba con el Señor y había partido con el Señor. Y yo le decía si hubiera la oportunidad de hablar con este hermano, con esta hermana, que ya está en la presencia del Señor, que ya se está gozando en la presencia del Señor, y que le dijéramos, ¿quieres regresar a esta tierra? ¿Quieres regresar a este mundo? ¿Cuál sería su respuesta? Y bueno, también de nuestros amados hermanos decían, no, pues él ya no iba a querer regresar, ya está mejor con el Señor. Definitivamente, porque la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es lo que conviene a cada uno de nosotros. Entonces, si vivimos ese periodo, ese tiempo de enfermedad, de angustia, de necesidad, no decaiga nuestro ánimo, no decaiga. No, alentémonos. Y culmino con otra cita que encontramos en la segunda
carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estoy culminando en esta tarde. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 12, su versículo 10. Dice la palabra así: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por amor a Cristo, por amor al Señor. ¿Qué palabra del apóstol Pablo? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Hay alegría, hay regocijo en las debilidades. No dice en la prosperidad, en lo bueno. No. Grábate este versículo. Déjalo grabado ahí en tu corazón. De lo que te dice, de lo que te enseña, de lo que trae a cada una de nuestras vidas la palabra del Señor. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué podemos decir, mis amados hermanos? Somos débiles. Somos débiles. Pero tomemos y hagamos nuestras estas palabras. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por amor a Cristo y por el amor de Cristo para mí. Y por el amor de Cristo para ti. ¿Te sientes débil? Es hoy cuando eres fuerte. Porque a pesar de todas estas situaciones difíciles, confías y esperas en el Señor. Bendito sea nuestro Señor, nuestro Dios, de toda consolación, de todo aquello que requerimos, de todo aquello que necesitamos. ¿Cómo no alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios? Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Démosle gracias al Señor por ello. Mi Señor y mi Dios, en esta hora ante usted estamos. Cuánta necesidad, Señor, tenemos de su palabra, cuánta necesidad tenemos de la enseñanza, cuánta necesidad tenemos de la comprensión, cuánta necesidad hay en cada uno de nosotros, del entendimiento, Padre mío, de las situaciones que usted permite, de las situaciones que vivimos, de todo aquello, Señor, que viene contra nosotros. Pero gracias yo le doy por su palabra, porque la misma alienta mi corazón y sin duda el corazón de cada uno de su pueblo. Porque sin duda alienta, Señor mío, cada vida, a cada uno de sus hijos. Gracias yo le doy por ello. Padre mío, que entendamos el propósito por el cual la situación que vivimos, que viven nuestros familiares, que viven los que nos rodean, que lo entendamos. Que la voluntad suya es perfecta, es agradable, es santa, Señor mío, es lo que conviene a cada uno de nosotros. Que no desmayemos, mi Señor, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, mi Señor. Gracias, Padre mío, por esta palabra que usted ha traído a cada uno de nosotros en esta hora. Por Jesús, mi Señor y mi Salvador, le pido todo. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca
bendición.